Hola, bienvenido a esta nueva clase de esta aula virtual de efectividad personal. Hoy vamos a ver los procesos fundamentales del triángulo familiar: arraigo, identificación, relación y socialización. Debemos recordar que en la clase pasada vimos lo que era el triángulo familiar. Recuerde que el triángulo familiar está dado por la base, como es el padre y la madre, y como la punta del triángulo, el hijo o los hijos. Vamos entonces ahora a proceder a definir qué es o cuáles son los procesos fundamentales del triángulo familiar. Iniciamos pues. La familia como tal son triángulos que se establecen entre padres, esposos, hijos, los cuales son, o dichos triángulos nacen de una relación, contacto a través de contactos, vínculos, compromisos y objetivos compartidos. Nacen de un proyecto de vida de la cual la familia y esos vínculos genéticos, físicos y biológicos generan una realidad entre la familia. El triángulo también podemos definirlo que es algo genético, es algo esencial, de los cuales hemos nacido de una serie de vínculos de contacto entre los padres y cada uno de sus hijos. El triángulo es una unidad básica de funcionamiento familiar y está conformado por vínculos genéticos, como lo habíamos definido en la clase pasada. Podemos hablar también de triadas o alianzas formadas por los padres y los hijos biológicos genética y dinámicamente, los cuales no pueden ser alterados a pesar del desconocimiento de padres o hijos. El triángulo como tal es una unidad muy pequeña en relación a la familia. Esto nos indica que nacemos de un espermatozoide con la unión de un óvulo, en lo cual al hacer contacto estamos creando ya una familia. La familia como triángulo es un sistema organizado en el cual cada uno de sus miembros instala una serie de competencias para la vida exitosa o para una vida disfuncional, sea de riqueza o de pobreza. Entonces, como también lo vimos anteriormente, aquí está la geometría de una familia bien construida. La base está construida con el padre y la madre, y como soporte de ese triángulo, como principio de ese triángulo, tenemos a los hijos. Entonces, ser papá y ser mamá es una fuente de información biológica y química. Todos los triángulos familiares van más allá de los apellidos, de un lugar de nacimiento, y no importa dónde vivamos ni la relación que tengamos. El triángulo no es un invento de una sociedad. Tenemos que tener en cuenta en eso. No es un invento de una sociedad, una cultura particular. Es una pauta ecológica que merece respeto y atención. La función del triángulo familiar permite la generación de procesos de identidad, de arraigo, de vinculación, de desempeño y de autoestima. Cuando hablamos de la experiencia del triángulo familiar, representa el contexto más óptimo para el desarrollo de la personalidad del individuo. No existe una estructura muy habilitante, nutridora y empoderadora para que la vida la defina totalmente el triángulo familiar. Debemos tomar en cuenta que la función primordial de ser padre es triangular los hijos para que puedan ubicarse, identificarse, vincularse y desarrollarse, y a la vez desempeñarse en una forma efectiva. Los vínculos que establece o que se establece a través de los triángulos familiares, los padres son los que proveen a los hijos y reciben de papá y mamá la información necesaria. Para ello, existe un desarrollo de la vida, quedando al mismo tiempo unidos a través del triángulo, con ambas fuentes de vida, origen y al mismo tiempo separados y diferentes. Vamos ahora a definir qué es el arraigo, como uno de tantos factores que componen un triángulo familiar y cómo se relaciona la familia como tal. Entonces, la definición de arraigo. Arraigo es un acto y a la vez es una consecuencia de arraigar, afianzarse de modo permanente para ganar firmeza y echar raíces.
La idea del arraigo puede emplearse en distintos contextos, tanto en el lenguaje coloquial. Podemos poner un ejemplo muy palpable en nuestro país. Cada zona, de acuerdo al lenguaje que se habla, nos determinan de a dónde somos. En el caso, en Maracaibo se determinan a las personas porque a ellos hablan un poco más afincado. En la parte occidental, lo que es Táchira, Mérida, Trujillo, se habla de una manera más acentuada y por eso nos llaman, nos tienen una determinación como gocho, vamos a decirlo así. Si bien pues el arraigo es una respuesta natural por parte de un ser vivo o un determinado territorio que le provoca bienestar y seguridad, muchas veces se da por imposición de terceros y entonces cuando se convierte esto en algo negativo, es una suerte de prisión que nos impide salir adelante. Vamos ahora a definir qué es la identificación. Dentro de los arraigos y dentro de la distribución del triángulo familiar o la familia, esta parte es importante de definirla porque la identificación vincula a la identidad en el conjunto de rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos rasgos se caracterizan al individuo o al grupo frente a los demás. La identidad, por otra parte, es la conciencia de un ser humano que tiene respecto a sí mismo. Cuando hablamos de la definición de relación, constituye el pilar fundamental a la hora de la crianza y a la educación de un niño. Si un niño presencia todos los días en su casa que todos los miembros de esta se respetan y apoyan los unos a los otros, sabrá que ese modelo de vida es el que debe seguir. Entonces, en conclusión, debemos entender que este, los procesos fundamentales del triángulo familiar influyen dentro de los procesos de origen de nuestra familia. Es importante que entendamos de que cada vez nuestros procesos fundamentales, como la formación de la familia, son ejemplos muy esenciales para desarrollar una familia que respete. Si yo llego a mi casa y todos los días me caigo a piña o a golpe con mi esposa o entre nosotros mismos, nuestros hijos mayores se enfrentan unos con otros, estamos dándole un ejemplo muy negativo a nuestra familia. Entonces, por eso, por eso debemos identificar y arraigar todas estas funciones que son principalmente una fuerza dentro del ámbito establecido. Continuando con las definiciones, tenemos que relacionar también lo que es la socialización. Cuando hablamos de socialización, se denomina el proceso por el cual los seres humanos aprenden a interiorizar las normas y los valores de una determinada sociedad y cultura específica. Es importante que nosotros como seres humanos debemos socializarnos para poder mantener un proceso por el cual nosotros como seres humanos interiorizamos normas y valores de una determinada sociedad y cultura específica. Vamos a definir uno de los procesos o factores que son importantes dentro de los procesos fundamentales de la familia. Tenemos la definición del abandono. El abandono, como nosotros sabemos, es un acto y es la consecuencia de abandonar. Muchos de nuestras familias han pasado por una serie de procesos por los cuales es importante que conozcamos esos factores que son negativos en el desarrollo de nuestra familia. Bueno, apreciados estudiantes, hoy, como ustedes han observado, es un poco más resumida la actividad del día de hoy, pero espero que lo que hemos hablado en el día de hoy, lo que se haya definido sobre los procesos fundamentales de la familia o del triángulo familiar, les haya sido provechoso. Los espero en la próxima clase. Gracias y feliz tarde.